¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, El tiempo final, OVNI, profecía y engaño, de Alberto García Herrero. Todas las cartas sobre la mesa. Alberto García Herrero es un investigador libre, residente en un pequeño pueblo del Cantábrico y nacido en Bilbao en el año 59. Casado y dos hijos mayores de edad, aficionado desde siempre a la historia, los secretos del universo y el estudio de los mensajes y visitas en el pasado realizadas por antiguos aeronautas que venían en naves y no en nubes. Así lo dice él. Este libro es un estudio sobre las visitas de los dioses de la antigüedad a los diferentes pueblos repartidos por toda la tierra. Analiza las profecías y los avisos que nos preparan para una futura tribulación final basada en mensajes que han llegado a todas las culturas del mundo. Demuestra que el mensaje de Jesús no tiene nada que ver con la religión establecida y que en realidad está relacionado con los visitantes de las estrellas. ¿Qué plantea este libro? ¿Piensas que un poder mundial dirige a los gobiernos del mundo? ¿Crees que la Tercera Guerra Mundial tiene una fecha fijada? ¿Podemos confiar en los medios oficiales? Quizás las cosas, entre comillas, que están pasando ya estaban escritas, las profecías se cumplen y la historia nos lo demuestra. ¿Y si los dioses venían en naves y no en nubes? Ahora abre las páginas de este libro y comprueba por ti mismo cómo nos han engañado. Un gran trabajo, sin duda alguna, de un tema del que muchos grandes escritores han hablado y Alberto García Herrero nos aporta su visión, su investigación y sobre todo una reinterpretación radical de la historia humana, combinando fenómenos ovni, análisis bíblico, textos apócrifos y por supuesto profecía. Una obra que cuestiona las bases religiosas tradicionales y plantea una narrativa alternativa sobre muchas cosas, sobre el origen de las creencias, sobre la manipulación espiritual y la inminencia de un cambio profundo en la humanidad. Es una obra de síntesis personal donde convergen, y eso es importante, múltiples fuentes y enfoques. La intención es clara, invitarnos a abrir los ojos y a construir nuestra propia verdad a través del discernimiento. El estilo del autor es pasional, cercano y exhortativo. Escribe con mucha convicción y un tono que oscila entre la advertencia urgente y la confidencia personal. Recurre a abundantes citas bíblicas, extractos de textos apócrifos, referencias históricas y teorías alternativas, entremezclándolas con reflexiones propias. Creo que esa es la gran riqueza de este libro. Quiere sacudir las creencias establecidas y provocar al lector para que pensemos por nosotros mismos. No busca convencernos desde la erudición fría, sino desde la vibración emocional y la lógica intuitiva. Quiere que dudemos, quiere que pensemos, quiere que nos planteemos cosas. Y lo has conseguido. ¿De qué se habla en este libro? Por ejemplo, de la distorsión del mensaje de Jesús por las religiones oficiales, de la existencia de civilizaciones extraterrestres que influyeron en el origen de la humanidad, de la manipulación religiosa desde tiempos antiguos, del papel del miedo y del sufrimiento como instrumentos de control por parte de los dioses antiguos, y de la inminencia de un gran cambio profetizado y su relación con fenómenos astronómicos como el planeta X Nibiru. A través de estos temas, y otros muchos, el autor invita a reinterpretar acontecimientos históricos y religiosos clave en nuestra historia, desde una perspectiva de desprogramación mental y espiritual. Al ser un ensayo, no hay personajes, pero Jesús de Nazaret emerge como una figura central reinterpretada. No como el fundador de una religión institucional, sino como el portador de una verdad disruptiva frente a las entidades oscuras que han dominado el mundo. Se habla de Jehová. Se habla de los 144.000. Ahí lo dejo. El libro tiene una estructura muy bien organizada, con bloques temáticos, el origen del engaño, que incluye revisión de textos antiguos y teorías sobre visitantes estelares. Jesús como portador de la luz verdadera, crítica a la tergiversación religiosa. Profecías cumplidas, análisis del regreso de Israel como nación, del pacto de Abraham y de la emergencia de una religión mundial unificada. Se habla de los 144.000 y el despertar espiritual, llamado al despertar de la conciencia. Se habla de la gran tribulación y del planeta X, la descripción de un futuro cataclísmico
vinculado a cambios astronómicos y a profecías bíblicas. El autor apoya su discurso con fragmentos de la Biblia Colbrin, el libro de Enoch, el apócrifo de Juan, las profecías de Parravicini y las tradiciones de pueblos indígenas como los Hopi. Hay una coherencia interna en su propuesta. Nos invita a buscar nuestra propia luz, fuera de lo que hemos conocido, fuera de los sistemas impuestos. Según el autor, vivimos bajo un engaño ancestral, orquestado por seres que se hicieron pasar por dioses. Frente a este escenario, el autor llama a discernir entre la luz auténtica, Jesús, el conocimiento interior, y el falso culto, la religión institucionalizada. El autor nos llama también a despertar ante el cumplimiento de profecías que anticipan grandes cambios y sobre todo a recuperar el libre albedrío y la conexión directa con la fuente verdadera. El libro también subraya que la humanidad está a las puertas de una prueba definitiva, donde deberá elegir entre seguir sometida o asumir su auténtica identidad espiritual. Bueno, salvando muchas distancias, se vienen a la cabeza grandes autores como Erich von Däniken o Salvador Freixedo, por ejemplo, que lo he leído. Sin embargo, García Herrero le añade un componente espiritual más centrado en la figura de Jesús como verdadero liberador, alejándose del tono meramente especulativo o sensacionalista que a veces caracteriza a algunos de los autores citados. Por ejemplo, a Zacarías Sitchin también me ha recordado en el 12º planeta. Recuerdos del futuro, de von Däniken, La granja humana, de Freixedo. Me han venido a la cabeza esas obras, pero creo que un paso más allá, Alberto García Herrero con El tiempo final. Un libro provocador, intenso y personal. Su mayor virtud es su valentía para cuestionar los dogmas arraigados y su invitación constante a no dejar la búsqueda de la verdad en autoridades externas. Hagámoslas nosotros mismos. Ideal para lectores abiertos de mente, amantes de las teorías alternativas y para quienes sienten que la historia oficial y la religión organizada dejan demasiadas preguntas sin respuesta. Una obra que no busca convencer a ciegas, sino despertar una inquietud genuina. ¿Y si todo lo que hemos creído hasta ahora fuese un engaño cuidadosamente tejido? Ahí lo dejo.